Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en un programa más de Para Todos y Para Nadie. Este es el programa número 3. Y bueno, Para Todos y Para Nadie es un programa de divulgación de la filosofía. Me acompañan en controles Andrés, Karen y Jonathan. ¿No? ¿No se ven sus manos? Sí, ¿no? Por ahí. Muy bien. Y pues yo soy Arodi Rangel. Recuerden que transmitimos a través de internet, a través de Frecuencia Aragón, la radio de Faro Aragón, la fábrica de artes y oficios de acá de Aragón. El tema de hoy, bueno, nos hicimos una pregunta para este programa y es la pregunta del millón entre otras tantas, ¿no? ¿De qué va la felicidad? Antes de platicar las cosas que les preparé el día de hoy, les voy a leer una historia muy divertida. Va así. Conocí a un chico, fallecido el año pasado, cuya vida fue un prolongado martirio. Desde que tuvo uso de razón, Claude se había hecho este razonamiento. El plan de mi existencia está trazado. No tengo más que aceptar las ventajas de mi tiempo. Para marchar con el progreso y vivir totalmente feliz, me bastará con leer los periódicos y los carteles publicitarios, mañana y tarde, y hacer exactamente lo que esos soberanos guías me aconsejen. En ello radica la verdadera sabiduría, la única felicidad posible. A partir de aquel día, Claude adoptó los anuncios de los periódicos y de los carteles como código de vida. Estos se convirtieron en el guía infalible que le ayudaba a decidirlo todo. No compró nada, no emprendió nada que no le hubiera sido recomendado por la voz de la publicidad. Así fue como el desventurado vivió en un auténtico infierno. Claude adquirió un terreno formado por tierras de aluvión donde solo pudo construir sobre pilotes. La casa, construida según un sistema novedoso, temblaba cuando hacía viento y se desmoronaba con las lluvias tormentosas. En su interior, las chimeneas, provistas de ingeniosos sistemas fumívoros, humeaban hasta asfixiar a la gente. Los timbres eléctricos se obstinaban en guardar silencio. Los retretes, instalados según un modelo excelente, se habían convertido en horribles cloacas. Los muebles, que debían obedecer a mecanismos particulares, se negaban a abrirse y cerrarse. Tenía sobre todo un piano que no era sino un mal organillo y una caja fuerte, inviolable e incombustible que los ladrones se llevaron tranquilamente a la espalda una hermosa noche invernal. El infortunado Claude no sufría solo en sus propiedades, sino también en su persona. La ropa se le rompía en plena calle. La compraba en esos establecimientos que anuncian una rebaja considerable por liquidación total. Un día me lo encontré completamente calvo. Siempre guiado por su amor al progreso, se le había ocurrido cambiar su cabello rubio por otro moreno. El agua que acababa de usar había hecho que se le cayera todo el pelo rubio, y él estaba encantado, porque, según decía, ahora podría usar cierta pomada que con toda seguridad le proporcionaría un cabello negro 2 veces más espeso que su antiguo pelo rubio. No hablaré de todos los potingues que se tomó. Era robusto, pero se quedó escuálido y sin aliento. Fue entonces cuando la publicidad empezó a asesinarlo. Se creyó enfermo y se automedicó según las excelentes recetas de los anuncios. Y para que la medicación fuera más efectiva, siguió todos los tratamientos a la vez, hallándose confuso ante la idéntica cantidad de elogios que cada producto recibía. La publicidad tampoco respetó su inteligencia. Llenó su biblioteca con libros que los periódicos le recomendaron. La clasificación que adoptó fue de lo más ingeniosa. Ordenó los volúmenes por orden de mérito, quiero decir, según el mayor o menor lirismo de los artículos pagados por los editores. Allí se amontonaron todas las bobadas y todas las infamias contemporáneas. Jamás se vio un montón de ignominia semejante, y además, Claude había tenido el detalle de pegar en el lomo de cada volumen el anuncio que se lo había hecho comprar. Así,
cuando abría un libro, sabía por adelantado el entusiasmo que debía manifestar. Reía o lloraba según la fórmula. Con ese régimen llegó a ser completamente idiota. El último acto de este drama fue lastimoso. Tras haber leído que había una sonámbula que curaba todos los males, Claude se apresuró a ir a consultarla acerca de las enfermedades que no tenía. La sonámbula le propuso obsequiosamente la posibilidad de rejuvenecerlo, indicándole la forma para no tener más de 16 años. Se trataba simplemente de darse un baño y de beber determinada agua. Se tragó el agua, se metió en el baño y se rejuveneció en él de tal manera que al cabo de media hora lo encontraron asfixiado. Claude fue víctima de la publicidad hasta después de muerto. Según su testamento, había querido ser enterrado en un ataúd de embalsamamiento instantáneo, cuya patente acababa de obtener un droguero. En el cementerio, el ataúd se abrió en dos, y el miserable cadáver cayó al barro, donde tuvo que ser enterrado, revuelto con las planchas rotas de la caja. Su tumba, hecha de cartón y piedra, y en imitación de mármol, empapada por las lluvias del primer invierno, no fue pronto nada más que un montón de podredumbre sin nombre. Fin. Este es un cuento chiquito de Émile Zola y justo viene a cuento de lo que entendemos por felicidad en este mundo contemporáneo, ¿no? Él hace sátira de este chico que acude al pie de la letra a todas las indicaciones que le da la publicidad y los medios. El asunto es el siguiente, ¿no? ¿Está o no la felicidad en esas cosas? Porque podría ser que sí o podría ser que no. No sé qué opinión tengan ustedes. Vamos a platicar mucho de estas cosas y arrancamos con nuestra segunda canción. Esto es Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson. Estamos en Para Todos y Para Nadie. Gracias. Hola, seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Escuchamos una canción de Michael Jackson, esa fue para Claudia y el tema de hoy es ¿de qué va la felicidad? Si ustedes han seguido la pista de este programa, se los agradezco mucho. Tuvimos nuestro primer programa acerca del amor y hablamos de los amores platónicos. Y a mí se me ocurría, mientras les contaba esas cosas del banquete, que tal vez, no sé qué ideas tengan ustedes sobre la filosofía, espero no estar reforzando un prejuicio, pero se me ocurría justo en el transcurso del programa que tal vez habría quien no se hubiese esperado o imaginado que el amor es un tema filosófico, ¿no? Que el amor es una cuestión también de la filosofía, de interés de la filosofía, ¿no? Aquella vez platicamos un poco más al respecto. Ahora no sé si les sorprenda que la felicidad sea también un tema filosófico, ¿no? O sea, que sea una cuestión también de la filosofía. Uno podría pensar que, pues, ¿por qué no? Ni más ni menos que por lo siguiente. Si uno piensa en cuál es el objetivo de su vida o de su existencia, a lo mejor ustedes ya tienen trazado uno o lo están buscando, ¿no? Pero se nos manifiestan, sobre todo si atendemos al modo como funciona el mundo en el que vivimos, se nos dice que ante todo hay que ser felices, ¿no? Que hay que buscar la felicidad, o sea, que en esta que nuestra realización está en eso, en alcanzar la felicidad. El problema de eso, y los filósofos desde la antigua Grecia estaban de acuerdo en que sí, que una de las metas de la vida del hombre era la felicidad. Yo les voy a preguntar, ¿quién no quiere ser feliz, no? No nos gusta el dolor, ¿no? Preferimos las cosas que nos hacen felices, que nos ponen contentos. Entonces, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Salvo que sean muy emos y digan, no, yo vivo en la oscuridad y en mi tristeza. No, a todos nos gusta disfrutar también la vida. Entonces,
La cuestión es la siguiente. ¿Qué es eso de la felicidad? Porque, ok, todos queremos ser felices, pero luego la pregunta es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es eso? A lo mejor ustedes ya lo tienen resuelto y me van a decir, Arodi, la felicidad pues es lo que cada quien quiera que sea, ¿no? Para unos es tener un trabajo, no sé, que bien pagado, ¿no? Mis amigos aquí en cabina están terminando o están por terminar o la universidad, ¿no? Ya están de salida. Entonces, a lo mejor en las realizaciones del futuro tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Encontrar un buen empleo, que me paguen bien, ¿no? Tener la lana, la chica, el chico, la nave, joyas, viajes, ropa, el smartphone de última generación. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ser muy guapo, ser muy guapa, como alcanzar todo este tipo de cosas que nos han dicho, igual que al Claude de la lectura del primer bloque, alcanzar esas cosas en las que se supone está la felicidad, ¿no? En el momento en que nosotros este, vamos como poniendo palomita a cada una de esas cosas, entonces estamos más cerca de ser felices. La cuestión es que quién sabe, ¿eh? No sé si ya les pasó, o sea, los invito a hacer un ejercicio así muy, muy simple. Am, Piensen en algo que querían con todas sus fuerzas, ¿no? No sé, a lo mejor de pequeños, por ejemplo, o recientemente. No sé, un videojuego, un juguete, ir al cine a ver cierta película, andar con alguien, por ejemplo, ¿no? Así como, es que estuve enamorada o enamorado, ¿no? De esta persona así meses, ¿no? Y en la locura y en el momento en que lo pude alcanzar, ¿no? El videojuego, la película, el juguete, la persona, hay como que sí, y luego, ¿no? Sí les pasó ya, ¿no? O sea, este vacío luego de alcanzar lo que se supone que prometía esa felicidad. Pues no, no es tan sencillo. La cuestión de la felicidad no es tan sencilla. Y les voy a platicar sobre un hombre del que de hecho ya he hablado en otras ocasiones, este señor Sócrates. Yo les contaba sobre Sócrates, pues en el programa Cero y en el programa sobre los amores platónicos. Si alguno de ustedes se acuerda más o menos, Sócrates era un tipo muy incómodo en la Atenas en la que él vivió, muy incómodo porque iba por las calles pues haciendo preguntas, interrogando a la gente y evidenciando que las personas que decían saber cosas en realidad no las sabían, ¿no? Que eran ignorantes. A lo mejor ustedes tienen en su mente esta frase hecha que dice, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Sócrates, 400 no sé qué antes de Cristo. Pues no, nunca dijo algo como eso, pero... pero su doctrina sí está condensada de alguna manera en eso. Sócrates no escribió y detrás de él hubo mucha gente, entre otras cosas, por la siguiente cuestión. Para Sócrates, si bien es cierto que tenemos que buscar la felicidad, ¿no? Debemos o estamos empujados hacia eso, ¿no? Hacia una vida feliz, plena o placentera. Dice Sócrates, hacemos mal, y fíjense, pensando que las cosas afuera nos la van a aportar. Sócrates, que había sido elegido por el dios del oráculo en Delfos, cuya inscripción dice, conócete a ti mismo, dijo, claro, o sea, si el dios está diciendo que yo soy el más sabio de todos los hombres, y luego esa inscripción en el oráculo, pues debe decirme algo. Y Sócrates va a ser el primero en la filosofía, no en ocuparse, no el primero en ocuparse del hombre, pero sí en darle a la filosofía este sentido más de vivir de alguna manera, ¿no? La filosofía como un modo de vida. ¿Se acuerdan que, bueno, tal vez no se acuerdan, pero no es una cosa del tipo, ay, mi filosofía de vida es, no. Sí, pero no. Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero el rollo era para Sócrates que la filosofía era una manera de vivir y ante todo una manera de vivir bien, porque al vivir bien entonces uno es feliz o está
tranquilo, pleno, en paz. ¿Cómo? Conociéndose a sí mismo. Dice Sócrates, si depositamos en las cosas o en las personas eh, lo que es de nosotros, si estamos esperando que un cargo, que una posesión venga a realizar en nosotros algo que en realidad depende de nosotros mismos, estamos en el camino errado. Sócrates nos invita a hacer examen de uno mismo, a conocerse a sí mismo y a dedicarse a este examen de uno. No es propiamente socrático, a lo mejor es más contemporáneo, pero la idea es la siguiente: uno se mide en las circunstancias, uno no es lo que tiene, uno no es las cosas que posee o los cargos con los que lo reconoce la sociedad, uno es lo que hace. Y si quiero ser pleno, si quiero ser feliz, tendría que poner atención en las cosas que hago. A lo mejor ya dijeran, ay, qué flojera con Sócrates, ¿no? Quiere ser el bueno de la historia, hacer todo bien, bla, bla, bla. Pero si lo pensamos desde el lado de la autodeterminación, vayan ustedes a hacer un análisis así ahorita, las cosas que estén haciendo en este momento o en sus prioridades en este momento en la vida. ¿De dónde vienen? ¿No? O sea, ¿quién les dijo que tenía que ser de esa manera? Su pareja, sus papás, la sociedad, ¿no? No es renegar de esas cosas, pero sí es ponerlas en perspectiva. ¿Qué de eso viene de fuera y lo he aceptado sin más? ¿Y qué realmente viene de mí mismo? No importa si yo quiero ser estrella de rock and roll o presidente de la nación, ¿no? El problema no es ese. El asunto es cómo actúo. Y para Sócrates, este actuar tiene que tender al bien. Porque solo en el bien está la sabiduría, porque solo en el bien está la verdad, ¿no? Hay una equivalencia para Sócrates entre la virtud, el bien y la verdad. Recuerden que los filósofos están buscando la verdad, y si yo estoy buscando la verdad, entonces también quiero el bien, también quiero la virtud. En este actuar que tiende hacia el bien, uno se conoce más, ¿no? Se mide en las circunstancias. La invitación es esta: ojo, entonces si yo actúo bien y si yo estoy en esta introspección de mí mismo, ya voy a ser feliz. Pues tal vez no de la manera en la que todos estaban esperando, ¿no? Tener así una sonrisa como el cartelito que preparamos para ustedes, pero la idea es tener una vida plena en el sentido en que soy yo quien toma las decisiones, soy yo quien responde de las acciones. No estoy atado, constreñido a algo que no sea mi voluntad. Además, hay un ejercicio de forjarnos un carácter, de hacernos auténticos y autónomos, que a lo mejor no es la felicidad del tipo, ay, sí, qué padre, tengo un nuevo celular, pero sí es el asunto de estar bien consigo mismo y de poder estar luego bien con los otros, ¿no? O sea, en la medida en que reconozco que yo soy capaz de hacer esto por mí mismo, ya no veo al otro como alguien que puede satisfacer mis deseos más carnales o que puede servir a mis intereses, sino que reconozco en el otro también esta capacidad de autodominio. Es un ejercicio de libertad, a que no se le esperaban, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más de esto, que Sócrates será pues así muy lindo y todo. El imposible hombre impasible. Les voy a dejar esa frase en lo que regresamos y vamos a escuchar, que ya no me acuerdo qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar la música de Aide Milanés. Esta canción es para Montserrat. Seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Regresamos. Estamos en Para Todos y Para Nadie. El tema de nuestro programa de hoy, bueno, la pregunta que vamos a estar tratando de responder. Recuerden ustedes que no es, la filosofía no tiene una respuesta absoluta. De hecho, el día de hoy les traigo un mosaico, así con sus matices, de qué se ha pensado, dónde colocaron algunos filósofos de la antigüedad
la felicidad y el valor de la vida, por ejemplo, ¿no? De nuestra vida. Entonces, hablábamos de Sócrates. Les decía yo que para Sócrates hay que, de alguna manera, hacer a un lado las ataduras del mundo que tienen que ver con los sentidos, que tienen que ver con los placeres sensuales, ¿no? Y dar una primacía a la razón, al pensamiento, a este recogerse en sí mismo. Lo que hoy podríamos denominar ser autoconsciente, ser consciente de sí mismo y hacer a un lado, bueno, no precisamente hacer a un lado, pero no guiarse por las cuestiones de afuera, la búsqueda de poder, de riquezas, pero tampoco por el cuerpecito, porque pues todos tenemos un cuerpecito, ¿no? Que le da sed, que tiene frío, que tiene hambre, que necesita el apapacho del otro, la convivencia con el otro, ya no solo el asunto del apapacho, sino la plática, bla, bla, bla. Les decía yo, tenemos una fiesta, espero que la estén escuchando, porque está... ¿No? Ah, no se escucha, lo siento amigos. Un cuerpecito que quiere y que quiere y que quiere, y para Sócrates era importante no dejar que ese cuerpecito tomara las decisiones, ¿no? Que fuera una cuestión de acá arriba, del... Él le llamaba daimon, ¿no? El asunto de tener un buen daimon, una buena conciencia, diríamos el día de hoy, una conciencia atenta de las circunstancias. Esto en aras de hacerse autónomo uno a sí mismo, o sea, de que el trabajo, la vida, la felicidad y la satisfacción con eso es un trabajo de uno mismo, consigo mismo. Forjarse un carácter, ¿no? Esto a lo mejor ya le sonó a alguna de sus clases de prepa, la ética, que la palabra ética tiene el doble significado de costumbre, pero también de alojamiento de ese lugar en el que vivo, y posteriormente, y a partir de este momento, ¿no? Con estos filósofos, una cuestión de carácter, de forjarse uno a sí mismo. Para Sócrates había que rechazar los placeres, había que rechazar los reconocimientos sociales. Va a haber en otras líneas, como de este lado, que se atribuyen también a alumnos de Sócrates. El alumno más famoso de Sócrates fue Platón, pero hoy no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de otros, bueno, de otro. ¿Han ustedes escuchado en más de una ocasión el término o los términos hedonismo y hedonista, ¿no? Y lo que solemos pensar, a ver, lo que atribuimos al término es personas voluptuosas, ¿no? Personas que se entregan a los placeres, así sin más, ¿no? Que van por la vida buscando solo el placer y en eso estriba la felicidad, ¿no? Es lo que comprendemos contemporáneamente como hedonistas. De hecho, si uno lo piensa un poquito, la cultura mercantil o mercadotécnica o publicitaria como esta de la que fue víctima nuestro Claude del principio del programa, nos insta, ¿no? A consumir, y todo tiene que ver con satisfacer esas necesidades del cuerpo y del ego también, ¿no? Verse bien, ser atractivo, pero además oler rico, pero además comer sabroso, pero además beber bien. Eso por sí mismo no está mal, ¿no? El asunto es el siguiente. Cuando creemos que los hedonistas solo eran estos que perseguían el placer sin más ni más, pues se pierde la carnita de esta escuela que, al igual que el socratismo, ¿no? que ya luego se transforma con Platón en otras cosas, que al igual que el socratismo y que otras escuelas de la antigüedad, lo que buscaban ante todo es que la filosofía nos hiciera llevar una vida más auténtica, más feliz en ese sentido, más plena. Denme un segundo.
La primera escuela hedonista se conoce como, bueno, a los que practicaban este pensamiento se les conoce como sirenaicos. Y no estamos hablando de la sirenita, ni estamos hablando de cosas así. Estamos hablando del fundador Aristipo de Cirene, que era uno de los amigos de Sócrates, estaba involucrado con ese círculo socrático. Y sí, el hedonismo sí pone un acento importante en el placer, ¿no? La búsqueda del placer o el gozo tiene que ver con la felicidad, sí. O sea, si cualquiera de nosotros quiere decir, ay, no, beber, padre, y comer, rico, y ya saben todo lo demás, ¿así? No, eso no le hace feliz a nadie, ay, por favor, ¿no? Por favor, pues claro que sí. A todos nos gustan esas cosas. El asunto es el siguiente. Para el hedonismo lo importante no es deshacerse de esas cosas, sino administrarlas. Y ahí viene la cuestión interesante. Era importante para los cirenaicos, para estos hedonistas, ejercer la prudencia. ¿De qué manera? Bueno, saber ver en el momento, en el instante, no es una cosa ridícula de disfruta al máximo cada momento, porque amigos, tampoco, ¿no? O sea, tampoco. Pero es el asunto de poder ver en las circunstancias si hay una oportunidad auténtica de goce, de placer, y entonces tomarla, ¿no? Se criticaba mucho a los cirenaicos que entraban a los prostíbulos o que recibían dinero. Sócrates, en contra de unos fulanos que se llamaban, a los que se llamó sofistas, no pedía dinero a cambio de las cosas que enseñaba. De hecho, él mismo no se consideraba un maestro, a pesar de que fundó, o bueno, dejó líneas, ¿no?, muy claras de su pensamiento. En cambio, los hedonistas sí decían, pues tú me quieres pagar, mejor que te gastes ese dinero en lo que yo te estoy enseñando a que lo tires en otra cosa que no es provechosa, ¿no? Porque, ojo, y también es eso, vamos a renunciar a la riqueza, vamos a renunciar al poder, vamos a renunciar a las posesiones, dicen los hedonistas. ¿Por qué? El problema no es ese, el problema es que nos dejemos dominar por esas cosas, y entonces ahí sí, qué tristeza, ¿no? Un gesto hedonista más que acumular riquezas es el gesto de aventar el dinero al agua, ¿no? O quemarlo, ¿no? Piensen en algo así. Llegar al punto en que esas cosas hay que entenderlas como medios y no como fines en sí mismos, ¿no? El dinero sirve para hacer cosas, pero no es un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué más da si lo quemo, ¿no? No es algo que me encarcele, que me sujete, que me ate, que condicione mi existencia. Este ejercicio del hedonismo también era interesante. No es que estuvieran todo el tiempo tras el placer, también podían distinguir cosas que era como, bueno, esta vez la voy a pasar muy bien, pero luego tal vez no tanto, ¿no? Entonces, saber elegir los placeres. Piensen, no sé, a mí el ejemplo típico es como el hartarse de comida o el hartarse de bebida, ¿no? ¿Cómo disfruto yo una pizza o lo que se les ocurra? ¿O cómo disfruto yo la cerveza sin llegar al extremo de pasarla mal las horas siguientes o el día siguiente? Justo la prudencia del goce, ¿no? Saber elegir esos momentos de goce. Y ojo, el punto siempre es el dominio de sí mismo, ¿no? Para los hedonistas, pues sí, tenemos impulsos, pero también tenemos sensaciones, pero también muchas cosas. El problema es que nos dejemos llevar del todo por ellos, ¿no? Que entonces lo que sentimos o lo que pulsamos se convierte en el amo de nosotros mismos. Hay retratos, por ejemplo, que a lo mejor son los que a ustedes les vienen a la cabeza, ¿no? De gente solo dedicada al placer y a nada más que el placer, ¿no? También tenía que ver con poder decir, bueno, esta vez no me meto al burdel,
¿no? O sea, poder tener ese ejercicio también de rechazo. Hay una anécdota por ahí del mismo Aristipo que tenía que ver con esto del dinero, ¿no? De arrojarlo y decir, pues ahorita tengo. Y la multitud como, no, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué lo tira? O de llevarse muchas chicas a su habitación para solo como poder decirles, no, hoy no, gracias, ¿no? Que es este acto en el que no son no son los placeres los que dominan, pero siempre hay que saber distinguir en el momento si puedo o no tener un momento de gozo, ¿no? Permitirse uno esos momentos de gozo, porque, insisto, no es que estén mal, el problema es que se vuelvan nuestras ataduras, nuestros tiranos. ¿Qué otra cosa interesante tenemos con ellos? La felicidad para estos hedonistas sirenaicos tiene que ver no solo con el gozo del placer del momento, ¿no? Esta búsqueda del placer del momento, sino que tendría que ir también del lado de reconocer, ¿no? O ser feliz con el recuerdo del placer vivido en el pasado y a la expectativa del placer del futuro, ¿no? Y viene del ejercicio de poder prudentemente elegir los momentos adecuados para entregarse uno a los placeres. Entonces la felicidad sería ese estado de ánimo de quien reconoce que ha sabido disfrutar los momentos en que se le ha ofrecido el placer, ¿no? En que ha podido tomarlo, disfrutarlo y dejarlo ir, y consciente de que está presto a atrapar ese momento en el futuro y también saber aprovecharlo, a que no se le esperaban, ¿no? Y sobre todo, insisto, saber disfrutar del placer sin que eso tiranice, ¿no? Gobernarse a sí mismo, que también es lo importante. Para estas filosofías o para estas maneras de pensar, ante todo el ejercicio del pensamiento tenía que ver con una manera de vivir, y de vivir plenamente, de vivir feliz. Ahí está la lección de los hedonistas. Vamos a nuestra siguiente canción. Esta canción es Corazón Contento, que yo creo que ustedes han escuchado ¿con quién? Es que según yo es Pablito Ruiz. Si están escuchando, corríjanme. Pero bueno, la versión que vamos a escuchar es con una cantante que se llama Marisol. Esta canción es para Rebeca. Estamos en Para Todos y Para Nadie. Sigan escuchando Frecuencia Aragón. Listo, seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Nuestro tema, bueno, la pregunta del día de hoy, ¿de qué va la felicidad? Para contestarles con lo que acabamos de hablar el bloque anterior, para los hedonistas la felicidad es este arte, porque es un arte, ¿no? De reconocer en el momento, en los instantes, ¿no? En el presente, si hay ocasión de disfrutar del placer y entonces tomarlo y continuar uno su camino, ¿no? La felicidad sería además poder reconocer que uno ha disfrutado el placer o los placeres en el pasado, que está presto en el presente a aprovechar los momentos de goce que se presenten y listo para en el futuro, ¿no? Tener esa expectativa de poder disfrutar todavía más. Sin embargo, no es una entrega irracional, o cómo decirlo, o total hacia el placer, ¿no? Y hacia el goce. Tiene que ver más bien con poder reconocer los momentos en que yo puedo obtener placer o que puedo gozar o disfrutar de algo sin que eso me tiranice, sin que yo me vuelva esclavo de esas cosas. Gestos del hedonismo de los sirenaicos: tirar el dinero, porque el dinero no es, o sea, el dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. Y había otra cosa también muy interesante, que de hecho en esta línea justo de la búsqueda del placer van a llevar más lejos los filósofos de los que les voy a hablar a continuación. ¿Qué otra cosa con los hedonistas? Hay un rechazo a lo que la sociedad, la cultura, el mundo allá afuera ha establecido como
lo que tenemos que hacer o a lo que tenemos que aspirar, ¿no? En su época tenía que ver con cargos políticos, con ser personajes destacados de las ciencias y de las artes, que en ese momento no estaban tan distinguidas, ¿no? Pero hacer de sabio, hacer de artista, no es que no vayan a participar ellos de esas cosas, pero tampoco es que en eso les vaya la vida, y esa es la diferencia, ¿no? Ante todo, un ejercicio de sí mismo que consiste en forjarse un carácter, saber disfrutar de la vida, pero con medida, que por ahí es ni demasiado ni demasiado poco, ¿no? Una cosa de equilibrio, de prudencia. Los filósofos más perrones de la historia, y no es porque hicieran pasito perrón o que... Nosotros tenemos este adjetivo para algo que es muy padre, ¿no? Yo espero que después de esto les parezcan muy padres. Les llamaban perros. Y estoy hablando de los filósofos cínicos, que también es una palabra que, ¿no? Justo ahora supongo que todos dijeron cínico. Pues sí, ¿no? Un indecente, una persona que se mofa de que hace algo mal, ¿no? Que no le importa. Más o menos, porque tanto los hedonistas como los cínicos tenían el rollo de ser teatrales, ¿no? De con sus acciones, con su manera de estar, con su manera de vivir, incomodar, ¿no? Había un asunto de teatralidad, de vivir las cosas que uno piensa, que también esta es la cosa interesante de estas filosofías de la antigüedad, ¿no? Vivir como uno piensa. Tal vez les parece más atractivo este lado, donde los hedonistas dicen, claro, ¿no? A ver, vente para acá, nada más quiero decirte que no, gracias, ¿no? O de los cínicos, que a lo mejor, si ustedes han escarbado un poquito más en el término, no es solo esta cosa de ser un indecente, un inmoral o un... ¿Cómo podrían decirlo ustedes? ¿Qué es ser cínico? ¿Qué? Sinvergüenza, ¿no? Como sinvergüenza, justo. Los cínicos llevaron hasta sus últimas consecuencias este rollo de no casarse con el aspiracional de la sociedad, de los valores que tenía la cultura puestos, ¿no? De hecho, si en el hedonismo hay este ejercicio de desprenderse de las cosas, de decir, sí las sé disfrutar, pero tampoco me dominan, con los cínicos, con los filósofos llamados perros, va a haber todavía una cosa mucho más radical, ¿no? Vivían ellos como en tinajas, como en tambitos, como en ollitas gigantes, así al pie de la calle. Dicen, que hacían sus necesidades igual que los perritos en la calle, que si tenían deseo de copular lo hacían en público, o de tocarse a sí mismos también. Y esto como en una ostentación de poner en entredicho todas las convenciones sociales, ¿no? O sea, no por ser nada más así sinvergüenzas y escarados, sino este ejercicio de poner en entredicho todas las convenciones sociales. Tal vez no todas, ahorita les cuento una historia. Pero bueno, ¿qué pasa con el cinismo? Que no hay gana ni de hacerse de riquezas, ni de hacerse de reconocimiento, ni de hacerse de poder. Ya no es esta actitud del hedonista de, bueno, si me pasa lo disfruto, es un rechazo así tajante y puntual hacia esas cosas. No, vivían con harapos, iban, se dice de Diógenes, que iba con una linterna por Atenas buscando al hombre, ¿no? Un hombre ideal, ese hombre del platonismo. Tenían mucho esta cosa de reírse de las verdades establecidas. En ese momento, pues los platónicos eran la crema innata, la crème de la crème, ¿no? Del pensamiento. Y estos sujetos eran los incómodos. Tanto que, pues nada más para dejarlo de paso, si Platón y luego Aristóteles hacen mención de ellos en sus obras, es más como para criticarlos y a veces ni siquiera hablan de ellos, ¿no? No dicen, ay, ese Antístenes, ese Diógenes, es como esos fulanos que hacen esas cosas bien raras y que son súper incómodos y que fuchi, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en realidad? Cuando se dice que los cínicos estaban más del lado de los perros o que estaban más del lado de los animales,
que el asunto de la animalidad es todo un tema. Quisiera poder hablar de esto en otro programa. Cuéntenos, ¿no? De qué les gustaría que habláramos. Pero es todo un tema, ¿no? El asunto de la animalidad, cómo entendemos que son los animales y cómo nos diferenciamos nosotros de ellos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, que los animales son irracionales, que son instintivos, que incluso que son imprudentes, ¿no? Cargamos como muchas cosas negativas de ese lado. Para los cínicos hay una cosa con el animal que tiene que ver con ser autónomo, casi como instintivo, ¿no? Los animales no van en busca de riquezas, los animales no van en busca más que del placer del que tienen necesidad, ¿no? O sea, como dejar las cosas en términos de las necesidades, de lo necesario y no aspirar nada más. Este ejercicio, porque el hombre no puede regresar a una animalidad perdida, ¿no? Sería como pensar, ay, sí, ya, vamos a ser changos otra vez todos y todos vamos a ser felices. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado ese tipo de cosas, ¿no? La sociedad está toda podrida, no sirve para nada, ¿por qué no regresamos a los árboles? Pues amigos, hace mucho, tanto que no tenemos nada que ver con treparnos a los árboles, que estaría difícil, ¿no? Pero este ejercicio del cinismo, más allá de la broma y más allá de la teatralidad que sí tenían, tiene que ver con tomar estas lecciones del animal, de la autosuficiencia, ser autosuficiente, no depender de nada más que de sí mismo. También es interesante, ¿no? La felicidad entonces estaría en este ejercicio, de autodominio. La libertad estaría también en ese ejercicio de autodominio. Es interesante. Del lado de los cínicos hay un personaje, bueno, tengo que decir personaje, Hiparquia, que es una de las leyendas de la filosofía antigua, una de las filósofas de la antigüedad. Es muy difícil a veces escuchar nombres de filósofas. También hay que preparar algo, ¿no? De filósofas, estaría padre. Pero bueno, ¿qué pasaba con Hiparquia? Para que tengan una idea del poder que tenían estos personajes, ¿no? Estos personajes no oficiales o de las márgenes de la sociedad. Empezó a tomar lecciones con los cínicos, específicamente con Crates el cínico. Y pues, estaba vuelta loca por él, ¿no? Entonces fue a hablar con sus papás y les dijo, oigan, yo me quiero casar con Crates, quiero que él sea mi esposo. Y pues Hiparquia, que era de una familia acomodada, pues se vio ahí medio impedida por sus papás, amenazó con suicidarse. Si ustedes no me dejan casar con este fulano, yo me suicido. Entonces los papás van con Crates y le dicen, oye, porfa, échanos la mano, ¿no? Esta niña está muy vuelta loca por ti. Hazle ver que no va a lograr nada contigo, que vives en la indigencia, que eres un indigente, ¿no? Que a lo mejor sí, muchos pensamientos profundos y qué padre está la vida, pero que pues no tienes nada que ofrecerle, ¿no? Entonces convéncela de que contigo no, por favor. Crates pues hace, ¿no? Lo acordado, oye, Hiparquia, yo no puedo ofrecerte nada más que lo que tengo, ¿no? Y lo que tengo es estos harapos y esto que soy yo, ¿no? Esto que soy yo. Un cuerpo, a lo mejor, pues, medio mugrosón. Dicen que Crates era feo, además, ¿no? Entonces, a lo mejor ya se imaginan la escena. Y esta mujer le dijo, no, es que yo quiero estar contigo, yo me quiero casar contigo. Y se casaron, ¿no? Y vivieron muy contentos. Y Hiparquia iba así a las reuniones, ¿no? A los banquetes, y estaba ahí con su Crates. Ellos mismos llevaron también el cinismo hasta la plaza pública, y si se les antojaba darse amor, pues se daban amor enfrente de todos, ¿no? Pero este asunto del magnetismo de estas escuelas de la vida, que en realidad son filosofías para el bien vivir, no tanto una filosofía del bien pensar o de ser consecuente uno con lo que dice que piensa, que también es otra lección de la antigüedad. ¿Cómo hago concordar lo que pienso con lo que hago, no?
Porque pensar, decir, ¿no? Ah, sí, sí, muy intelectual, muy inteligente, pero luego cómo llevo eso a la vida, ¿no? Que va más que ver con esta pregunta que nos tiene hoy reunidos, que tiene que ver con la felicidad. ¿De qué va la felicidad? Pues vamos a seguir con esto. Vamos a seguir hablando de placer, ¿no? Porque la vida pues tiene sus momentos agradables. Y para continuar, vamos a escuchar una canción muy bonita. I'd Rather Dance With You con los Kings of Convenience. Esta canción es para Dulce y pues gracias, estamos aquí en Para Todos y Para Nadie, Frecuencia Aragón. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie. El tema del día de hoy, bueno, la pregunta, yo sigo diciendo tema y corrijo, la pregunta es ¿de qué va la felicidad? Si nos han seguido, pues hemos estado platicando de estas escuelas de la antigüedad. Les comentaba yo que a lo mejor les sorprende que la felicidad sea un tema filosófico y a lo mejor nos va a sorprender todavía más que en la antigüedad se cultivara la filosofía sobre todo como una manera de vivir que nos llevara a ser plenos, felices, libres, autónomos, autosuficientes, ¿no? Esta práctica de hacerse a sí mismo. Alguna literatura lo pone como el cuidado de sí, cuidado del otro, pero justo tiene que ver con hacerse a sí mismo, ¿no? Darse a sí mismo una norma, una guía para su vida, para llevarla de la manera en que mejor se puede. Porque, ojo, no hay fórmulas, ¿no? O sea, no es como que te puedan decir, mira, aquí ya está la fórmula de la felicidad, como tampoco hay fórmulas para el amor, ni siquiera hay manera de habérselas con la muerte, ¿no? O sea, por más que el día de hoy haya toda una industria que exalta los valores de la juventud, ¿no? Y toda una industria encaminada, por ejemplo, a rechazar las marcas en el cuerpo y en la cara de la edad, pues tampoco podemos vencer a la muerte, ¿no? No hay fórmulas para eso. Entonces, ¿qué hacer? Pues vivir de la mejor manera. Lección de los cínicos, entonces, sí, el animal, pero sobre todo en su autosuficiencia. Y otra cosa que me pasaba a mí, la resistencia, ¿no? Aprender esta lección de los animales de ser resistentes y de ser sobrios. ¿Qué placeres sí, qué placeres no? Los cínicos incluso van a distinguir entre placeres, ¿no? Un placer del tener, es decir, un placer de lo que se espera de mí en la norma social que dice que hay que tener cosas, o un placer del ser, ¿no? De saberme autónomo, de saberme libre, de saberme en el dominio de mí mismo, ¿no? Dejado solo a la satisfacción de esas cosas que son estrictamente necesarias. Y en eso entonces la plenitud y en eso entonces la felicidad, dirán los cínicos. Hay un personaje muy interesante ya de los últimos años de esa Grecia antigua como la conocemos, esplendorosa, ¿no? Ya saben, con Atenas como el centro cultural de todo lo que se hacía. Si ustedes recuerdan lecciones de la vida, ¿no? De la escuela, de lo que se dice, pues en esa Grecia surgen ni más ni menos que las cosas de nuestra cultura, ¿no? De la cultura como la conocemos, la política, las artes, la filosofía, las ciencias que están ahí como empezando a emerger. Bueno, ya en una época de decadencia, antes justo de que Grecia cayera en manos de los romanos y se diera paso a este otro periodo que se conoce como helenístico, no los voy a aturdir con cosas de historia, se apareció el último de los hedonistas o la última escuela del hedonismo porque, insisto, estamos hablando del placer. La diferencia ha sido cómo concebimos el placer y cuál es la actitud que se tiene ante él, ¿cierto? Entonces, el último de estos hedonistas, Epicuro, que fundó su propia escuela, y ya luego se conoce a su doctrina como epicureísmo, al igual que Platón, que hizo su academia, ¿no? Una escuela de filosofía, o Aristóteles, que fundó algo que se conoció como el Liceo, ¿no? Su escuela de los peripatéticos. Este señor Epicuro
creó una cosa que al día de hoy conocemos como el jardín. Y era un terrenito así al margen de la ciudad en la que estos entusiastas del placer y pues, se reunían o vivían según las normas que habían establecido. Hay varias cosas lindas con Epicuro. Una de las frases más famosas con la que abre él su carta a Meneceo, su hijo, dice: que nadie por joven tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse. Para ellos la filosofía, ¿no?, como para todas estas escuelas con sus matices, es ante todo una escuela de vida, ¿no? Una manera de estar en el mundo, de saberse a sí mismo, de hacerse a sí mismo y de posicionarse ante lo demás. ¿Cuáles van a ser las lecciones de este hedonismo a la Epicuro? Tienen que ver sobre todo con lo siguiente. Para Epicuro la felicidad, ¿no?, o esta búsqueda del placer no es tanto el placer por el placer, sino más bien mitigar el dolor, evitar los momentos dolorosos, las cosas que producen displacer. No es tanto como enfocarse en el momento, ¿se acuerdan? En el gozo del momento que hay que saber aprender para esos hedonistas cirenaicos, sino evitar ante todo el dolor, ¿no? Evitar las cosas que causan dolor. ¿Y qué tipo de cosas nos causan dolor? Pues además de las evidentes, ¿no? Como que nos lastimen, ¿no? Como pasar hambre, por ejemplo, ¿no? O pasarla mal. Una de las inquietudes del hombre tiene que ver con la muerte. Y hay una lección bien interesante de Epicuro al respecto. ¿Le tienen miedo ustedes a la muerte? Ya les cayó el 20 de que se van a morir primero, ¿no? Porque hay una cosa hermosa de esto de nuestra condición humana, que uno va por la vida gastando sus días como si fuese eterno, ¿no? Como si nunca se fuera a acabar esta cuestión. Pues se va a acabar, amigos, ¿no? Se va a acabar. Luego, ya les cayó el 20, pero ¿le tienen miedo a la muerte? Si la respuesta es sí, los invito a pensar en esta lección de Epicuro. Dice Epicuro, no debemos temer a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte, cuando es, nosotros ya no somos. Cuando la muerte es, nosotros ya no estamos. Y si nosotros ya no estamos, no causa dolor. De hecho, la muerte es la ausencia de cualquier sensación, por definición, ¿no? El fin de todo, el fin de las sensaciones. Dice, la muerte no puede hacernos nada justo porque es el fin de nosotros, ¿no? Y en ese momento ya no hay sensación, ¿no? O sea, inmediatamente la muerte es y nosotros ya no estamos para sentirla, ¿no? No sé si me cachan. ¿Qué es lo que entonces nos agobia de la muerte, no? ¿Qué es lo que nos tiene así como a la expectativa? Dice Epicuro, es más el pensamiento de que vamos a morir que la muerte misma quien nos pone mal, ¿no? Quien nos pone ansiosos, que nos pone a temblar, ¿no? Y dice, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido estar sufriendo a la espera de algo que pues cuando suceda ni nos vamos a dar cuenta para pronto? No, entonces hay que colocar los ojos aquí en la vida. Fíjense que es la lección, lo vamos a retomar para cerrar el programa, pero tiene que ver con esto, poner el acento en esta vida, ¿no? Es de Sócrates también, aunque para Platón había vida después de la muerte. Para Sócrates bastaba con esta vida si uno la había vivido bien, ¿no? Queremos el afterlife, ¿no? Queremos que esto continúe en otro plano, en otra dimensión. Pero mientras son o no son, mientras esas cosas son o no son, o sea, recuerden que acá estamos todos como en la armonía de que pues hablamos de cosas y nadie se mete con nadie, ¿no? Si ustedes tienen una idea religiosa sobre la vida después de la muerte, la cuestión no es tanto eso, sino poner el acento aquí y ahora, a esta vida tal como la conocemos. Entonces, esa es la otra lección de Epicuro. Vamos a
alejémonos primero de este pensamiento de la muerte, ¿no? ¿Para qué nos seguimos agobiando? No tiene sentido, amigos. En el momento en que eso suceda, nosotros ya no seremos. Pero entonces, ¿de qué sí se trata el placer o de qué sí se trata el buen vivir, ¿no? Para los epicúreos. Pues tiene que ver con lo siguiente: evitar el dolor, pero además administrar el placer. ¿Se acuerdan de esos hedonistas cirenaicos que decían, bueno, ni demasiado ni demasiado poco? Con Epicuro también hay que prever si todos... Acá hay una cosa extraña, ¿no? Sí, el placer del momento, pero a veces también vale la pena privarse del placer en aras de alcanzar una satisfacción mayor en el futuro. Piensen, por ejemplo, el ejemplo clásico es el del esfuerzo, ¿no? No puedes salir con tus amigos, no puedes salir a pasear hasta que no te pongas a estudiar para que pases ese examen, ¿no? Y en el momento, pues hay mucho displacer porque uno está pensando en que quiere salir, en que quiere hacer otras cosas, pero la recompensa está en el esfuerzo y en el lograr algo, un placer ulterior, ¿no? Como esta aritmética, no solo del placer, sino también del dolor, en aras de lograr cosas que nos hagan sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Vamos a pasar a nuestra siguiente canción y vamos a retomar todas estas sabidurías de la antigüedad que, pues no sé, a lo mejor como respuesta provisional podríamos decir que la felicidad va de hacerse cargo de uno mismo, ser una persona plena y auténtica, y ya ustedes decidirán si se quedan con los cirenaicos, si se van con los cínicos, si siguen Epicuro, ¿no? Vamos a escuchar... ¡Ah! Esperen, eso no tenía que decir. Olviden que grité. Vamos a escuchar a Nina Simone. I got no, I got life. De vuelta aquí en Para Todos y Para Nadie, ya a punto de despedirnos de estas sabidurías de la antigüedad. El tema de hoy, otra vez, la pregunta de hoy fue ¿de qué va la felicidad? Y estuvimos repasando varias cosas, ¿no? A propósito de esta canción bonita que acabamos de escuchar, que pues va para Mariana. No sé si lo dije hace un rato, pero esta es la canción de Mariana. Reúne, ¿no? Un poco, si prestaron un poco de atención, si no les cuento, dice algo como, pues no tengo familia, no tengo país, no tengo agua, no tengo cosas, no tengo lujos, no tengo joyas, no tengo bla, pero me tengo a mí y tengo este hígado, ¿no? Dice, tengo mi hígado y tengo esta sangre y tengo este cuerpo, me tengo a mí mismo, ¿no? Ya para cerrar estas sabidurías de la antigüedad, espero que se hayan despejado sus dudas sobre términos como hedonismo y cinismo, que tienen que ver no tanto con ser sinvergüenzas, ¿no? Un sinvergüenza, un disoluto, un entregado al placer nada más porque sí, sino que justo la idea es esta. La filosofía para ellos tiene que ver ante todo con una manera de estar en el mundo. Y han elegido de alguna u otra manera, sean los cirenaicos, sean los cínicos o sean los epicúreos, han elegido el placer, pero ¿de qué forma, no? Bueno, unos dirán hay que aprovechar el momento, los otros dirán no, hay que entregarse solo a los placeres necesarios o a la satisfacción de las cosas que son necesarias para la vida y además contentarse o ser pleno, estar satisfecho con este trabajo sobre uno mismo. Diré Epicuro, hay que además ser prudentes, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, postergar el placer si en el futuro va a causar más penas que bienes, o saber atemperarse frente al dolor si la recompensa en el mediano o largo plazo es una satisfacción mayor, ¿no? Esta idea de no solo huirle al dolor, sino también saber que si hay dolor de pronto, pues solo que traiga algo bueno luego. ¿Qué más? Con todos ellos se pone el acento en que la vida es aquí, ahora, ¿no? Que lo que hay que hacer está aquí, ahora. No hay una fórmula, sino una guía.
Les decía yo a propósito de Sócrates que nos medimos en nuestras circunstancias y que somos lo que hacemos de nosotros mismos. Y esa es la lección de todas estas escuelas. No enajenar, no dejar que nosotros estemos en las cosas, aprovecharlas si hay ocasión, dejarlas, tirarlas, ¿no? Como en este gesto de lanzar el dinero, no porque me sobre, sino porque no me tiene esclavizado, ¿no? Es una cuestión distinta, tampoco es... ¿Se acuerdan de ese meme, no? De Leonardo DiCaprio, así, pues ponle aguacate, ¿no? No, tampoco va de eso. Pero sí es este gesto de desprenderse, de no atarse ni a las cosas ni a las personas, a las situaciones. Habrá quien incluso rechace cualquier institución, tener hijos, tener esposa, tener algún reconocimiento público, un cargo. Más o menos la idea ha sido con todas estas escuelas hacerse cargo de sí mismo. La felicidad entonces, ¿o de qué va la felicidad? Pues de formarse un carácter, ¿no? Que es la cuestión de la ética en filosofía, hacerse de un carácter, hacerse cargo de uno mismo, hacerse autónomo, ¿no? Ejercer la libertad, el autodominio. Espero que les haya gustado, son cosas que a mí les decía aquí a mis amigos en cabina, que eran de las primeras que yo leía en la facultad y que me emocionaban realmente, ¿no? ¿Cómo que la filosofía nos va a hablar de felicidad y cómo que esa felicidad tiene que ver, ante todo, con la realización de uno mismo? Hazte cargo de ti mismo, conócete a ti mismo, ¿no? Lecciones de la antigüedad, ya si eliges ser una asceta y huir del mundo o disfrutar si hay ocasión del placer, bueno, ya nos dirán ustedes. Tenía yo acá una frase muy bonita que me encontré con el filósofo con quien fui a releer a estos otros filósofos de la antigüedad, Michel Onfray, que tiene varios tomos de antihistoria de la filosofía. Y bueno, ya para irnos, dice Michel Onfray, se piensa para vivir, para sobrevivir a pesar de todo, para vivir aquí y ahora. Esto fue Para Todos y Para Nadie. Estuvimos hablando de la felicidad y de estas sabidurías de la antigüedad. Tenemos una página en Facebook, nos encuentran como Para Todos y Para Nadie. La foto de perfil son las manos de Escher que se están pintando a sí mismas, se están dibujando a sí mismas. La foto de portada es un ojo con una calaca y no crean ustedes que pertenecemos a una secta satánica ni cosa por el estilo. Es la muerte, ¿no? ¿Qué decía el poeta? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, pero tiene que ver más bien con condición humana. Todos vamos a morir, así que pues vamos a vivir, ¿no? Plenamente. No se agobien, seamos felices, felices a la antigua. Y nos despedimos con esta canción, esta es para Diana, se llama Sweet Disposition, de Temper Trap. Me acompañaron Andrés, Karen, Jonathan, yo fui Arodi Rangel. Esto es Para Todos y Para Nadie. Sigan escuchando Frecuencia Aragón.